Yo entré desde junio del 74 a trabajar a la universidad, todavía no había, estaban ya construyéndose. Ella tiene un talento muy espontáneo, muy creativo para promover el trabajo colectivo. Hay algo que atraviesa todo el trabajo que ha hecho Betty, es esta manera de cómo conjuntar los saberes colectivos, de cómo aprender de la discusión y del debate. Soy tramitofóbica, no me interesa ser autoridad, tenemos que incidir. ¿Y cómo incides si no es con quien hace las políticas? Jugó un papel muy importante en todo este largo proceso de reforma a la ley de radio y televisión. Betty ha sido invaluable en todo lo que tiene que ver democratización de los medios. Creo que nos quedaron a deber en este campo, más allá de por lo que hicieron, por lo que dejaron de hacer. Radio Educación y Guam Radio presentan Beatriz Solís Leré, impulsora del derecho a la comunicación. Capítulo 2. Docencia e investigación. En sus inicios, la vida de Beatriz Solís Leré estuvo marcada por una residencia familiar itinerante que derivó en su llegada a la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Eran tiempos en que la radio era el medio de mayor relevancia, pero la televisión comenzaba a establecerse como un medio de comunicación hegemónico en cuanto a entretenimiento e información. En ese entonces, la crítica y la pluralidad estaban prácticamente descartadas porque los medios escritos dependían de la distribución del papel que estaba en manos del gobierno, porque la televisión surgía como un cuarto poder de la mano del partido dominante en el gobierno en turno y porque la radio funcionaba muchas veces como comparsa del poder televisivo. Allí todavía no pintaban los medios públicos, eran medios oficiales. El movimiento estudiantil del 68, las protestas de estudiantes de 1971, que recordamos como el Jueves de Corpus e incluso el terremoto de 1985, fueron hechos que marcaron la formación académica de Beatriz Solís y su relación con los medios de comunicación, pero que también obligaron al gobierno a mirar y escuchar a las y los estudiantes. Fue ahí cuando se da el impulso a la construcción de nuevas opciones universitarias que Betty Solís, tras decidir no ejercer la carrera de psicología, se embarca en el ámbito de la comunicación. Betty recuerda que fue buscando trabajo que no fuera de psicología, pero lo que había aprendido en esta carrera fue lo que le permitió encontrar este camino. Buscando trabajo que no fuera de psicología, aprovechando lo que en psicología había aprendido en términos de pedagogía, en términos de diseño curricular. Entonces dije, aquí puedo ser útil porque es una universidad que se va a crear, todavía no se creaba, se va a crear y va a necesitar personal. Mi experiencia de psicología también me permitió que me metieran al área de entrevistas y selección de personal. Entonces me tocó entrevistar a muchos colegas que después incluso fueron rectores de mi propia unidad. Entonces me decían, no, bueno, entonces vas a ir a la carrera de psicología. Le dije, no, quiero entrar a la carrera de comunicación. Cuando ya estaban empezando a organizar en qué campos del conocimiento íbamos a quedar los que entramos. Yo entré desde junio del 74 a trabajar a la universidad, todavía no había, estaban ya construyéndose Iztapalapa y Azcapotzalco, Xochimilco no. Entonces me quedé finalmente en Xochimilco, pedí la carrera de comunicación y me quedé en la carrera de comunicación para construir, para entrevistar personal, pero ya para construir el plan de estudios, para empezar a trabajar en ese campo. Las decisiones que Betty tomó al inicio de su carrera, luego de dejar psicología, fueron determinantes en su vida,
pero también en la vida de quienes la acompañaron en este tramo. Alberto Rojas, amigo de Betty Solís, nos habla de lo afortunado que fue encontrarse en los inicios de la UAM Xochimilco con quien sería referente del estudio de los medios de comunicación hoy en día. Para mí fue una de las cosas más afortunadas que ha sucedido en mi vida, encontrarme con ella y con otras personas jóvenes o de más edad que yo en ese momento. Fue en los años 70, yo tendría alrededor de los 19 años y fue ella mi maestra. Como maestra ahí nos conocimos, pero en la universidad, pero quiero aclarar que pues era un rol ya muy distinto de ser maestro y en ese rol nuevo era un rol ya no como quien dicta una cátedra, sino como quien te asesora, quien te promueve, quien te motiva, quien te orienta. Pues fue un contexto donde como maestra, estudiante, establecimos un vínculo mucho más fuerte que el que se establecía normalmente en el aula. Y no solo sucedía entre nosotros dos, sino con todo el grupo en diferentes maneras. Y creo que eso pues fue un momento también muy interesante para mí y para ella. Los dos veníamos de tomar una decisión muy drástica de modificar nuestras profesiones. Además, habíamos los dos decidido, pues, participar en un proyecto único en el país, de cambio, un modelo nuevo en todos sentidos de la universidad. Entonces, los dos andábamos buscando un nuevo sentido a nuestra vida, y creo que eso hizo grandioso el encuentro entre dos seres humanos que yo agradezco a la fecha. Pero Beatriz Solís no solo estuvo en momentos claves de la vida de amigos y estudiantes, también fue parte de los momentos cruciales de la historia de los medios en México, en los que gracias a su carisma y perseverancia, empujó de manera decisiva la idea de una nueva realidad para los medios y sus audiencias, aunque aún no éramos concebidas como tales, como lo recuerda el doctor Raúl Trejo del Arbre. La colaboración con Beatriz ha sido muy natural. Ella tiene un talento pues muy espontáneo, muy creativo para promover el trabajo colectivo con una virtud que es poco frecuente, lo mismo en la organización social que en la academia sobre todo. Nuestra vida académica, nuestro entorno académico suele ser muy competitivo, repleto de egocentrismos y de personajes que se consideran o nos consideramos autosuficientes. Hay mucha rivalidad, mucha envidia y mucha desconfianza, y en este ámbito tiene mucho que ver con la competencia natural que hay entre los académicos. Beatriz Solís ha sido siempre notablemente generosa y sobre todo se ha distinguido porque no pelea por los créditos, ni por el liderazgo, ni por la notoriedad. Ella ha estado, lo mismo en la MIC que en otras experiencias, a la cabeza de las iniciativas para hacer documentos, para proponer reformas de ley, en los años de la MIC, para organizar eventos, para discutir en seminarios y congresos los temas de la comunicación nacional, pero ella nunca ha buscado ser protagonista de estas actividades. Por eso es muy conocido su facilidad para tratar con los estudiantes, la manera como los incorpora a proyectos de investigación, la manera como amalgama la discusión analítica y teórica con la revisión práctica de lo que es la comunicación. Pero yo diría que si Beatriz hubiera sido protagónica en cada uno de los numerosos escalones que ha tenido su carrera, tanto en la vida académica como en la organización de la sociedad y de las iniciativas de la sociedad para los medios, hoy la veríamos notoriamente encumbrada. Eso nunca le ha interesado y esa modestia también le ha permitido entonces ganar el reconocimiento natural de muchos de sus colegas y de sus discípulos. Caminar de la mano de estudiantes, investigadores y especialistas en medios llevó a Betty Solís a trazarse el objetivo de incidir en las normas y leyes que tuvieran que ver con los medios de comunicación.
Eran años en que el carácter crítico de las y los investigadores, sobre todo de aquellos egresados de las universidades públicas, molestaban a las grandes empresas mediáticas. Quizá por ello, Betty Solís actuó de manera discreta. Para la doctora Patricia Ortega, el compromiso es la característica que atraviesa todo el trabajo realizado por Betty Solís a lo largo de su carrera. Hay algo que atraviesa todo el trabajo que ha hecho Betty y el compromiso que ha tenido siempre con las instituciones y con las organizaciones que ella crea y que tiene que ver con que impulsa siempre el trabajo colectivo. O sea, para Betty, y esa es otra gran enseñanza que la verdad nos ha dejado a muchos de nosotros que hemos tenido pues el honor de estar siempre muy junto de ella, es esta manera de cómo conjuntar los saberes colectivos, de cómo aprender de la discusión y del debate. Y ella ha impulsado siempre esta dinámica. Ella ha hecho un trabajo que te podría decir que lo protagoniza, pero que siempre abre los espacios para todos los demás. Entonces, en el campo de los medios públicos, que es otro de los temas que me faltaba decir, del cual también hemos discutido mucho y que ya ha tenido un papel fundamental en el reconocimiento, y yo diría no solo de los medios públicos, sino también de los medios sociales. El trabajo y dedicación de Betty en las organizaciones sociales que ella encabezaba, pues dieron la batalla para el reconocimiento antes de la reforma constitucional de 2013, el reconocimiento a estas radios comunitarias. Y en el campo de los medios públicos en sí, pues ella ha estado siempre muy cercana a estos medios, trabajando por el reconocimiento jurídico de estas instituciones, pero no nada más de fuera. O sea, ha estado pues desarrollando distintos proyectos de investigación, por ejemplo en el IMER, estuvo en la creación de la Radio Ciudadana en el IMER, ha estado como defensora de audiencias en Radio Educación y en muchos trabajos que a lo mejor no se ven, pero que donde ella ha estado presente impulsando el desarrollo en Radio Educación, en el IMER, en Canal 22. Ella fue una de las intelectuales que organizaron, que solicitaron, firmaron esta carta para solicitar que Canal 22 no se privatizara en el sexenio de Salinas de Gortari. Y además encabezó el proyecto que le dio vida al Canal 22. Por eso el liderazgo de Betty era discreto, pero su esfuerzo fue constante. La vida de Beatriz Solís en la UAM Xochimilco está estrechamente ligada a la docencia, aunque también ha sido coordinadora de la carrera de Comunicación Social, coordinadora de Extensión Universitaria, jefa de la sección de Difusión Cultural y del área de Investigación Básica y Documental. Pero, aunque ejerció estos cargos con espectacular compromiso, Beatriz Solís se declara tramitofóbica y se descarta de la idea de muchos y muchas de que alguna vez pueda ser rectora de la UAM Xochimilco o directora de alguno de los medios públicos del país. No me gusta la gestión en términos burocráticos. Soy tramitofóbica. Soy muy mala para eso, entonces haría yo un mal papel. La ética siempre estaría, evidentemente, porque es uno de mis pilares, pero no, me sacaría de mi zona más importante, no de confort, mi zona de felicidad, que es estar en el piso, con los alumnos, con los alumnos de licenciatura sobre todo, porque están entrando, son moldeables, los puedes enamorar de su profesión. No, por la misma razón por la que no me interesa ser autoridad en la propia universidad a la que quiero tanto, porque me sacan del piso. ¿Y por qué? Y por otra razón muy administrativa, ciertamente, porque soy profesora de tiempo completo en la universidad, entonces no me puedo ocupar salvo que deje mi trabajo en la universidad, cosa que pues hasta ahora todavía no lo hago. Entonces no puedo más que parcialidades. Y trabajo como de asesoría, en términos administrativos, pues. No podría yo faltar a esa norma de la institución. Pero también me acomoda muy bien esa norma, porque me permite estar donde debo estar, no gestionar, sino observar
orientar y decir por dónde hay que gestionar o por dónde hay que legislar. Entonces sí, me ha permitido trabajar en redacción de iniciativas de ley, ciertamente. Me ha permitido trabajar en instruir, por ejemplo, o en acompañar la dirección de un sistema de medios como el IMER, que fui asesora de Dolores Beistegui. Aunque Betty Solís se declara tramitofóbica, lo cierto es que ella ha participado en la creación de todas las iniciativas legales para reglamentar el derecho a la información y regular la función de los medios de comunicación en México. Recordemos que, cuando Betty se embarcó en esta aventura, si bien había leyes para los medios, estas eran obsoletas o inoperantes, como lo fue en su momento la Ley de Imprenta de 1917 o la Ley Federal de Radio y Televisión aprobada en 1960, las cuales eran desestimadas en todo momento por los medios de comunicación privada. Es decir, no había ley que valiera para la radio y la televisión privada. Por ello, Betty tenía muy claro que para incidir había que estar con quienes hacían las políticas públicas. Primero que nada, por esta visión que yo tengo de que con nuestro trabajo de reflexión tenemos que incidir. ¿Y cómo incides si no es con quien hace las políticas? Con quien hace la ley. Yo me he metido mucho y entonces uno de mis campos más estudiados personalmente pues es la parte normativa, la parte de la legislación. Es más, en la universidad me toca luego dar apoyos a otros grupos porque pues todo el mundo le da la vuelta a la legislación. Y es muy divertida, por cierto. Y además te da claves para hacer investigaciones. Cada artículo es un posible problema de investigación. La incursión de Betty Solís como asesora en el Poder Legislativo fue de la mano de Javier Corral Jurado, entonces diputado federal por Chihuahua y quien tenía un especial interés en la regulación de los medios. Una de las condiciones que tenía y que todavía tiene Betty para asesorar es la capacidad de escucha. Ahora, no con cualquier legisladores, ¿eh? Ah, sí, claro. No hubiera aguantado mucho. Ajá. Entonces, Sí, sino con legisladores Uh-huh. que tengan interés, capacidad de escucha, no oídos, todos tienen oídos, pero capacidad de escucha no todos tienen. Y convicción, compromiso con este tipo de temas que personalmente me interesan, como es el derecho a la información en toda su amplitud. Todo este trabajo legislativo acercó además de la docencia a Betty Solís a otra de sus pasiones, la radio. Por eso ella se describe a sí misma como radioapasionada. De ahí que cuando fue asesora de Javier Corral, impulsaron en 2001 una reforma a los medios que buscaba acotar los privilegios y la discrecionalidad de las concesiones privadas. Y aunque para ese entonces se habían sumado a la iniciativa artistas, escritores, profesionales de los medios e incluso medios entonces llamados de Estado, en 2002, el entonces presidente Vicente Fox decretó nuevos beneficios para radios y televisoras privadas. El nuevo trato entre los medios y la sociedad y los medios y el gobierno requiere definitivamente de estos cambios al orden jurídico. Se ha elaborado un nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión. Este responde a los principios de libertad de expresión, derecho a la información y responsabilidad social. Estas prebendas concedían el 12.5% de los tiempos del Estado a los medios de comunicación, lo cual únicamente favorecía a los concesionarios de esta industria. En ese contexto fue que coincidió con Aleida Calleja, entonces activista y hoy directora del Instituto Mexicano de la Radio, quien recuerda el momento en que su andar se cruzó con el de Betty Solís. Debió haber sido por ahí del 96, 1997, por ahí. Ya traía yo una idea de que el marco normativo que estaba planteado para radiodifusión, pues era un marco normativo muy arbitrario y muy excluyente, porque pues solamente existía para esa ley o los medios comerciales o los medios estatales, ya ni siquiera públicos. Y por supuesto, la ciudadanía no tenía ningún derecho a tener medios. En ese sentido, pues había una gran ausencia
de las radios comunitarias, veníamos con un antecedente de la demanda del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para operar sus propios medios de comunicación y redes de telecomunicaciones. Y yo empezaba un poco a plantear la necesidad de un cambio normativo y alguien me dijo, pues tú deberías de conocer a Betty Solís porque Betty Solís está muy metida en los temas de derecho a la información y los cambios legislativos, normativos, y a través de una amiga en común nos puso en contacto. En aquel tiempo se hizo, porque se estaba planteando ya el cambio a la ley, que incluso la acusaron de ser una ley mordaza, y se creó un frente, el Frente Amplio, Tu Voz, Tu Derecho, una cosa así, era muy largo, y ahí coincidíamos una serie de personas que queríamos los cambios en la ley. Y a partir de entonces conocí a Beatriz Solís. Yo venía muy en la cabeza con el tema de las radios comunitarias. Beatriz me decía, a ver, ¿con qué se come eso? ¿No? Entonces empezamos a tener pues muchas sesiones amplias de discusión, de intercambio. Y posteriormente, cuando se vino la transición en el poder en el año 2000, que Fox prometió un cambio en la Ley Federal de Radio y Televisión y se hicieron mesas de trabajo donde estábamos sentados varios actores, ahí tuvimos un contacto mucho más cercano con Beatriz, precisamente porque lo que nosotros estábamos intentando era que hubiera un reconocimiento por parte del Estado mexicano a las radios comunitarias, que en aquel momento sufrían agresiones permanentes por parte de las autoridades mexicanas. Ahí fue donde ya con Betty tuvimos un trabajo más sistemático y bueno, pues de ese trabajo, pues nació una amistad que hasta la fecha tenemos. Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. Desde ese entonces, Betty Solís, quien ya se reconocía como radioapasionada, invitada asidua del programa pionero en el análisis de los medios desde los propios medios que se transmite en Radio Educación. Graciela Ramírez, productora de este programa, coincide en que Betty tuvo una participación decisiva en el empuje de la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones y en la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. Jugó un papel muy importante en todo este largo proceso de reforma a la Ley de Radio y Televisión, a la antigua Ley Federal de Radio y Televisión, lo cual tardó muchísimos años y requirió de muchos debates en la Cámara, de muchas iniciativas, de muchos análisis que recuerdo que Betty hacía de cuadros comparativos entre la ley existente en ese entonces y también las iniciativas diferentes que se iban presentando. Recordarán que se presentó una que se le llamó la Ley Televisa, que era pues una ley prácticamente redactada por esta casa productora, esta televisora, y que tuvo una aprobación pues al fast track en la Cámara de Diputados y contra la cual se luchó durante muchos años, y pues se convocó mucho a las audiencias, a la gente que participara en foros, en concentraciones, en marchas, en cadenas humanas que se realizaron. Y pues Betty fue un papel muy importante el que jugó en ese sentido, difundiendo el tema, no solamente entre sus alumnos, sino también en los medios de comunicación, particularmente en este programa, El fin justifica a los medios. Pues Betty fue una informante puntual y muy apasionada de estos temas, lo cual logró convencer a muchísima gente. Tanto fue el poder de convencimiento de Betty Solís y el de sus argumentos que cuando se aprobó la Ley Televisa, la entonces integrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Clara Luz Álvarez, renunció a su cargo y comenzó a trabajar con la multicitada Beatriz Solís. Cuando se promulgó la Ley Televisa, yo conocí a Betty Solís porque Betty Solís se opuso férreamente a esta ley y coincidimos justamente. Yo renuncié al cargo de comisionada protestando en contra de la Ley Televisa y comenzamos a colaborar juntas para buscar
que se declarara inconstitucional en la Corte. Cuando estuvimos, como digamos, en un frente en contra de la ley Televisa y colaboramos juntas, Betty ha conjuntado, digamos, dos cosas bien importantes. Por una parte, una sólida formación académica y de investigación, que a su vez ha ayudado a su activismo y a su participación en las causas a favor del interés público. Entonces, para México, la aportación de Betty ha sido invaluable en todo lo que tiene que ver democratización de los medios, su figura como defensora de las audiencias, siempre congruente, siempre dando ideas, tratando de ser constructiva, pero también denunciando aquellas cosas que no están bien hechas. Sin duda para mí y sin duda para muchas personas, Betty es un referente y para mí es un honor haberla conocido durante todos estos años, desde el 2006. Todos estos esfuerzos por el reconocimiento de los medios públicos y comunitarios y por construir regulaciones que permitieran tener medios de comunicación más plurales y democráticos le han valido a Betty Solís el reconocimiento de todo un gremio por su perseverancia. La maestra Adriana Solórzano, directora de producción en Radio Educación, resume los logros de Betty en esta materia. La maestra Solís ha liderado muchos de los cambios legales que afortunadamente tenemos hoy en día. A veces en este ir y venir de administraciones donde se deshilvana lo hilvanado con tanto esfuerzo, resulta un poco frustrante que quien no tiene memoria o no sabe lo que se había vivido antes no pondere lo que se ha logrado al día de hoy. Es decir, la reforma constitucional de 2013, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, siendo perfectibles absolutamente, porque claro que todas tienen áreas de oportunidad, reflejan un gran avance en materia de comunicación. Por supuesto que el que haya ahora concesiones no solamente para medios públicos, sino para medios sociales, en donde encontramos a los comunitarios, a los indígenas y ahora a los afromexicanos, han sido producto, por ejemplo, de la maestra Solís. La maestra Solís en 2005, cuando se consiguieron los primeros permisos para radios comunitarias, estuvo ahí guiando a los actores para poderlo conseguir. La lucha de la maestra Solís se ha reflejado en nuestra Carta Magna a través de los derechos de las audiencias, que ella ha sido una impulsora contundente de estos y ahora están ahí en la Constitución y están ahí en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En esa ley se concentra también, por ejemplo, el que tengamos un órgano regulador autónomo que pueda tomar decisiones despolitizadas o técnicas. Se concentra ahí el interés superior de la niñez en que debe cruzar los contenidos programáticos. Por ejemplo, los niños y niñas siempre han sido una causa importante de Betty. Pero en estas etapas, no todo fue trabajo. Betty creó su propio oasis al consolidar junto con su amigo Gustavo Esteva un proyecto que tenía tiempo rumeando en su cabeza. Se trata de la librería-restaurante Opción. Bueno, Opción existió antes de que yo incluso estuviera en Opción. Opción lo creó Gustavo Esteva, otro gran amigo que también está con nosotros, amigos, trascendido. Y era una organización básicamente que agrupaba profesionales que les llamaban en aquellos momentos alternativos. Bueno, Gustavo fue muy cercano de la escuela de Iván Illich, entonces había muchas organizaciones pequeñas, megaciudades, que estudiaban los problemas de la ciudad, en fin. Opción existía como una organización civil que agrupaba algunas organizaciones. Y llegó un momento en el que había que cambiarse de casa y comprar otra. Yo me acerqué a Gustavo precisamente para colaborar con él en alguno de los trabajos, con un diagnóstico de qué pasaba con las radios del Instituto Nacional Indigenista. Entonces, se compró la casa en la San José Insurgentes, y ahí entonces yo tenía el proyecto de la librería y estaba en el mismo piso del restaurante de Guy Rosat. Y así empezó. Después, con el tiempo, Guy Rosat decide irse a vivir creo que a Jalapa.
Entonces dijo, ya me voy a dejar el restaurante, o lo cerramos, o qué. Y entonces, bueno, a mí me gusta mucho cocinar, me gusta mucho comer bien. Me gusta comer bien, antojos, pues. Y dije, no, déjame ver si yo me puedo hacer cargo, porque entonces juntar la librería, porque incluso ahí habíamos organizado cosas conjuntas, presentaciones de libros y cosas conjuntas con el restaurante y la librería que estábamos en la planta baja de la casa. Entonces dije, déjame ver si me puedo organizar y contactar. Entonces, finalmente me quedé a cargo de el proyecto del restaurante, pero que ya estaba armado. A este oasis llamado Opción, seguramente llegaron muchas personalidades del mundo de la comunicación que disfrutaron con Betty de grandes comilonas. Allí quizás se planearon los siguientes pasos en cuanto al rescate de los medios públicos. XEIMT, Canal 22. La cultura también se ve. Y es que Betty ha sido un personaje clave para medios públicos como Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y Canal 22, además de ser la mente maestra detrás de UAM Radio. Así lo cuenta la maestra Adriana Solórzano, directora de producción en Radio Educación y amiga de Betty Solís. Beatriz Solís es un referente, no solamente en la defensa de los medios que hoy por el tipo de concesiones que tenemos, pues les llamamos de uso público, que desde la academia les hemos llamado medios públicos, sino en toda la comunicación pública de este país. Beatriz Solís ha sido una pieza fundamental para que se reconozca pues nuestro derecho incluso a la información. Ha escrito, ha investigado y ha defendido que los medios públicos son para la ciudadanía la posibilidad de acceder a un discurso plural, diverso, a un discurso libre de sesgos, que los medios públicos pueden ser un contrapeso de pues la concentración infocomunicacional que lamentablemente tenemos en el país por cuestiones históricas, pero que los medios públicos pueden ser esa alternativa. Es así que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión quedó plasmado el carácter público, plural, democrático y de libertad editorial que debe tener un medio público. Aunque en la vía de los hechos, al Estado todavía le quedan pendientes en el fortalecimiento de estos medios. Creo que nos quedaron a deber en este campo, particularmente. ¿Y por qué? Más allá de por lo que hicieron, por lo que dejaron de hacer. Porque, por ejemplo, con la reforma constitucional del 2013, por primera vez en la historia, la Constitución habla de medios públicos y les establece en el 10º transitorio de la Constitución 8 requisitos fundamentales que la Constitución dice deberán, y me parece que en esos 8 requisitos nos han fallado o no se han definido con precisión. La primera de todas, y la más importante, y me voy a quedar en ella, que es la independencia editorial. Me parece que si algo nos tienen que mostrar los medios públicos es que hay independencia editorial, porque hay respeto para su público, porque el público están llamados a precisamente llevar la cultura a todos los lugares, llevar contenidos, entretenimiento, llevar cultura, llevar educación a los ámbitos más lejanos que pueda, pues una gran cobertura necesaria. Y creo que si no lo haces con independencia, los estás adoctrinando. La Constitución también estableció en el artículo 6º una condición para los medios, donde dice, queda prohibida, la Constitución prohíbe la transmisión de propaganda o publicidad presentada como información. Lo dice la Constitución, no la ley o un lineamiento o un reglamento, no. Lo dice nuestra Carta Magna en la Constitución. Me parece que eso tampoco se ha respetado. Pero aunque todo es perfectible, hay algo que le preocupa a Betty sobre la Constitución de la Ciudad de México y las características y condiciones que establece para las comunicaciones. Me preocupa una cuestión que ojalá haya sido simplemente una golondrina de verano. En la Constitución de la Ciudad de México, en el área donde se menciona a la comunicación y al sistema de radio, televisión de la Ciudad de México, se mencionan una serie de características y condiciones que debe de cumplir la comunicación en la Ciudad de México, los medios, la televisión en particular, de la ciudad.
donde trabajó mucho ese proyecto, lo trabajamos y lo hablamos mucho con Virgilio. Mucho lo trabajamos. Es más, rescatamos la frecuencia, porque estaba asignada a nadie. Bueno, que en donde para empezar planteaba que para nombrar a la dirección era necesario la construcción de un consejo ciudadano, un consejo de programación, para que las decisiones se pudieran tomar con la pluralidad necesaria que me exige la Constitución, que tengo que ser plural. Entonces estaba todo un mecanismo de cómo tendría que construirse, por ejemplo, el canal de televisión de la Ciudad de México. Y de pronto, mediante decreto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice, nos vamos a brincar la Constitución y el canal de televisión va a funcionar así. Yo nombro, desnombro, decido y todo lo demás. Y me preocupó esa parte. Reaccionamos como Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Cuestionamos eso. Hablamos con los diputados. Oigan, ustedes hicieron la Constitución y la aprobaron. Y se la están brincando. ¿Qué van a hacer? Nadie hizo caso. Para Betty Solís, un ejemplo de medio público es Radio Educación. Una propuesta radiofónica donde se encuentra la tradición y la riqueza cultural de nuestro país. Una emisora al servicio de sus públicos. Yo siempre pongo como ejemplo a Radio Educación, como el camino que deben de tomar y de empezar a tomar los medios públicos. Ha sido una escuela de hacer radio. Ha formado productores. Tenemos enfrente de nosotros a una gran productora. Trabajan en colectivo. Yo quiero mucho esta casa, a esa comunidad, por muchas razones, desde antes de haber tenido la fortuna de estar 3 años como defensora de audiencias aquí en esta casa. Lo que logró eso fue simplemente fortalecer mi convicción de la gran comunidad y sobre todo de la gran capacidad y compromiso de hacer radio, con camiseta puesta, y defienden a su institución. Entonces yo creo que sí, yo le tengo un enorme respeto a que a sus 100 años siga siendo joven y en donde depositamos muchas esperanzas para adelante. 50 años de la UAM, 13 años de UAM Radio. Tu casa, tu radio. Los parabienes de Betty Solís a Radio Educación se extienden también a su alma mater, la UAM Xochimilco, y a la radiodifusora universitaria que ella impulsó, UAM Radio. Con muchas expectativas para que volteen más y se queden más tiempo volteando las autoridades a ver a la comunidad universitaria en su día a día, o que se acerquen y que hagan un seguimiento, que trabajen con sus egresados, que trabajen con el compromiso que tienen y que sigan conservando esa personalidad que tiene la UAM de ser innovadora, de ser moderna, a pesar de tener 50 años, porque además es muy joven para ser una universidad. Muy joven. Entonces tiene derecho a ser joven y a arriesgarse y experimentar. Y yo a la UAM, sus 50 años de fundación, lo único que puedo decirle entregarle es un enorme agradecimiento al privilegio que siento haber estado o seguir estando como parte de esa comunidad. Le tengo un enorme cariño, respeto. Sigo creyendo que el sistema modular en Xochimilco es una gran alternativa educativa para el país. Afortunadamente la tenemos nosotros. Sandra Fernández, responsable del Programa Universitario de Producción Radiofónica en UAM Radio, también nos cuenta lo importante que ha sido para ella el acompañamiento de Beatriz Solís. Ha sido una gran aliada, por supuesto, de la estación, pero también una gran aliada y pieza fundamental para mí. He sentido en todo momento su apoyo y acompañamiento para la gestión que tengo en UAM Radio. Y bueno, pues me ha dejado grandes aprendizajes, tales como el compromiso, la convicción, la pasión y el empuje para hacer cambios de gran relevancia en las radios universitarias y públicas. La respeto, la admiro y la quiero tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y no puedo negar que siempre que me escribe para hacer alguna crítica constructiva o llamada de atención para UAM Radio se me acelera el corazón, me sudan las manos porque siempre nos cuadramos hacia sus observaciones y las tomamos con muy buen ánimo y siempre muchísimo respeto.
Ha sido el trabajo, la perseverancia, el impulso y el buen ánimo de Betty Solís los que fortalecen el merecido reconocimiento que hoy se hace a la mujer que se ha empeñado en construir una comunicación más participativa. Pero Betty Solís no solo ha impulsado leyes o ha trabajado por el fortalecimiento de los medios públicos y el reconocimiento del derecho a la información. También ha creado las organizaciones que hoy hacen realidad los derechos que tenemos frente a los medios. En el último capítulo de este reconocimiento a la mujer detrás del impulso de los medios de comunicación en México, hablaremos de los organismos que Betty construyó y de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las audiencias. Esto fue Beatriz Solís Leré, impulsora del derecho a la comunicación. Participamos en esta serie, equipo del Departamento de Producción de UAM Radio, Aarón Jiménez Rodríguez, Sofía Elena Navarro Miranda, Miguel Ángel Carretero Arias, Rodrigo Cristian Leiva Sánchez y Lucero Vaquerie. Equipo de producción de Radio Educación, Ángeles Medina, Óscar Solís, Gala García, Alma Lilia Martínez, Luis Luna y Manuel Chávez. Agradecemos la colaboración de Fernando González Domínguez y Jorge Humberto Chávez. Producción y coordinación general, Laura Elena Padrón. Una coproducción de Radio Educación y UAM Radio.